Hola, estamos acá para leer el capítulo 17 de Mateo. Vamos a arrancar. El título es La Transfiguración. Dice así: 6 días después, Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte alto y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías y hablaban con él. Pedro dijo entonces a Jesús: Señor, qué bueno es para nosotros estar aquí. Si quieres podemos hacer 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó: No digan nada a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús les respondió: A decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero yo les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Qué impresionante debe haber sido esta experiencia. Ellos lo vieron a Jesús como realmente es Él. O sea, Él había tomado una figura humana para estar con nosotros, pero Él en el cielo es de esta manera, resplandeciente, con sus ropas blancas. Me gustó una parte, en general todo, ¿no? Pero una parte puntualmente en la cual ellos sintieron miedo y se postraron al oír la voz de Dios, que nuevamente lo vuelve a reivindicar como su Hijo amado en quien se complace. Y ellos al oír esa voz se postraron y tuvieron miedo, y Jesús les dijo que se levanten, que no tengan miedo. ¿Cuántas veces nosotros caemos, nos postramos porque estamos superados por situaciones, porque tememos a determinadas situaciones, y el Señor nos dice: no tengas miedo, levántate? Es muy, muy interesante. Él siempre nos dice eso, que no tengamos miedo, no temas, y levántate, levántate, levántate. No nos podemos quedar. Muchas veces nos pasa que es tan agobiante la situación que estamos atravesando que nos cuesta levantarnos. El Señor nos pide que nos levantemos, pero no porque no tenga Él empatía con nosotros, sino porque sabe que una vez que nos quedamos nos va a costar muchísimo avanzar. El Salmo 23, me gusta una parte que dice que aunque ande por valle de sombra de muerte, nosotros vamos a transitar, tenemos que transitar todas esas etapas, todas esas temporadas, si quieren llamarlo así. Lo que no podemos hacer es detenernos. A veces es difícil, entiendo, no se puede. Hay muchas circunstancias que nos pueden llegar a superar, nos pueden llegar a deprimir, y nos va a costar muchísimo. Y a veces también es eso, no podemos hacerlo solos.
No somos invencibles, somos seres humanos. Y es ahí cuando necesitamos pedir ayuda, ya sea de un profesional y también de alguien de la iglesia, de un hermano, de una hermana, de los pastores. O sea, la persona que tengas por ahí más confianza, con quien puedas abrirte y hablar, esa persona te va a ayudar con oraciones, con palabras. No transites etapas dolorosas, duras, de una manera solitaria, porque el Señor nos dice que seamos un cuerpo. El cuerpo de Cristo somos muchos, entonces Él de alguna manera nos insta a vivir en comunidad. Así que es importante eso. Cuando tengas miedo, cuando te sientas mal, levántate que el Señor te va a sostener y pedí ayuda. No te olvides de eso, es fundamental. Cuando no se puede solo, pedí ayuda. No sos menos ungido, ni menos ungida, ni menos crecido, ni menos crecida, ni menos espiritual. No. Quien te dijo eso, miente. Busca ayuda profesional y también espiritual. Las dos cosas pueden ir muy bien de la mano. Esa es mi opinión y es lo que yo haría y lo que sugiero a mis seres más cercanos, a mis amistades, mis familiares. Soy partidaria de las dos cosas, profesional y espiritual. Versículo 14. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron donde estaba la multitud, un hombre se le acercó y se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Es lunático y padece muchísimo. Muchas veces se cae en el fuego y muchas otras en el agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Jesús dijo: ¡Ay, gente incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Jesús reprendió entonces al demonio y éste salió del muchacho, y desde aquel mismo instante el muchacho quedó sano. Después los discípulos hablaron con Jesús aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Miren qué importante esto. ¿Se acuerdan que desde que estamos leyendo este Evangelio de Jesús, desde que estamos leyendo el Evangelio de Mateo, notamos que Jesús, cada vez que terminaba de atender a las personas, se alejaba a orar? Una vez pregunté al Señor: ¿por qué Jesús necesitaba orar? Si Él tenía conexión directa con el Padre, ¿por qué le llevaba tantas horas de oración? Y a través de las Escrituras pude comprender que el Señor Jesús, al hacerse hombre y poder vivir de alguna manera y experimentar todo lo que nuestras emociones y nuestras experiencias, en nuestras vivencias, también lo hizo desde ese lugar. Cuando me pongo a pensar de que Jesús, al hacerse hombre, se despojó de toda su parte de deidad y asumió su condición humana, entiendo por qué le llevaba tanto tiempo orar, porque yo no lo entendía. Yo decía: ay, pero si es hijo de Dios, no necesita estar tanto orando, es conexión directa. Pero luego, al preguntárselo al Señor y leyendo las Escrituras, me llevó a este razonamiento y pude comprender. Y dije: wow, si Él necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Yo me he dado cuenta que el ayuno rompe cadenas de una manera impresionante. Las veces que pude ayunar, ahora no puedo mucho por un tema de salud, al primer día por ahí me costaba un poco más. Al segundo día, pasa que yo lo hacía de una manera completa, solamente agua, tomaba líquidos nada más. Y creo que al segundo día, cuando ya lo podía manejar el tema de lo que es la ansiedad, hambre y todo eso,
el Señor me revelaba cosas impresionantes y realmente se rompían esas cadenas. Es hermoso poder llegar a esa conexión. Extraño eso, sinceramente. Así que espero pronto hacerlo, volver. Versículo 22. Jesús anuncia otra vez su muerte. Cuando ellos estaban en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Al oír esto, ellos se entristecieron mucho. Versículo 24. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron: ¿su maestro no paga las 2 dracmas? Él les respondió que sí. Pero cuando Pedro entró en la casa, Jesús le habló primero y le dijo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagarlos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca, hallarás una moneda. Tómala y dáselas a ellos, por ti y por mí. Es impresionante, ¿no? Es como que el Señor, no sé, lo veo de esta forma. Dice, lo están tratando como extraños, ¿no? Y son hijos del mismo pueblo. Pero también nos enseña que Jesús pagó los impuestos que tenía que pagar. Como dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso también nos enseña de que nosotros tenemos que ser responsables, pagar lo que tengamos que pagar, nuestras cuentas, nuestros impuestos. Él dice acá para no ofenderlos, dice, ¿no? Para no ofenderlos. O sea, ya Él constantemente nos enseña, constantemente en sus acciones. Nosotros si lo vemos a Él, yo veo esto y digo, yo no puedo vivir de arriba. Tengo que trabajar y tengo que pagar. Es así, porque es lo que Dios me enseña a través de su palabra. Pero es muy interesante, es muy interesante. El dueño de todo paga los impuestos. ¿Qué nos queda a nosotros, no? Aprendamos de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un bendecido día, hermosísimo, que el Señor te ilumine, que te acompañe, que el Señor envíe a sus ángeles y te guarden en todo momento, y que esta palabra te ayude a reflexionar y me quieras contar algo en los comentarios, bienvenidos serán. Hasta luego y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.